Hola. Muy buenas noches, bendecido presente a todos. Estamos en un nuevo capítulo de preguntas y respuestas junto a Heliomansis y Baby y Jaime Andrade. Sí, ahora somos tres. Ahora somos tres, somos familia. Bueno, queremos agradecerle a las personas que escribieron sus preguntas. Estuvimos seleccionándolas, obviamente, preguntas que ayuden, que sirvan a las demás personas. Y las tenemos ya seleccionadas, así que vamos a comenzar con la primera. No sé si quieres agregar algo. Así es, sí. Habíamos estado hace tiempo impulsando poder hacer otro capítulo, que lo teníamos bien pendiente, pero por cosas de la vida también decidimos hacer otras cositas, así que ahora ya hay tiempo para esto. Así es, así que también los vamos a hacer un poquito más cortos. Así es. Para que las personas no estén ahí una hora y media viéndolos. A mí me encanta, pero yo sé que ustedes igual tienen cosas que hacer. Sí. Bueno, aquí tengo el cuadernito mágico. Y vamos a empezar con la primera pregunta. Creo que también esta pregunta es bien profunda. Bueno, la primera pregunta dice: ¿por qué o para qué repetimos patrones de comportamiento? ¿Por qué o para qué repetimos patrones de comportamiento? ¿Quién hace esa pregunta? Marcia. Un saludo para Marcia, un saludo para John y su familia también. Esperemos que hagamos algún live juntos. Bien, ¿por qué repetimos patrones de comportamiento? Bueno, todo eso viene... Bueno, todas estas respuestas nacen en el momento y son mi visión, mi opinión personal. No tiene por qué ser la verdad de todos, pero es de lo que se trata esto, ¿no? Claro que sí. Así que para mí esto viene de los papás, de la mamá y el papá, que cuando nosotros somos pequeños veíamos cómo ellos se comportan, cómo ellos enfrentan el mundo. Y por supuesto nosotros al ser pequeños vamos grabando eso, nos vamos programando para actuar después de esa misma manera. Por ejemplo, en mi caso, mi padre trabajó toda su vida de lunes a domingo. Cuando mi padre llegaba yo estaba durmiendo, prácticamente no lo veía. Y cuando lo veíamos era para descansar. Entonces cuando yo crecí, obviamente yo no quería eso para mí. Pero cuando yo crecí y me tocó trabajar, empecé a hacer exactamente lo mismo sin darme cuenta. Empecé a trabajar constantemente y a quedarme si tenía que quedarme, y a veces no me pagaban, pero me quedaba igual porque tenía que funcionar el trabajo. Y así veía yo que lo hacía mi padre. Entonces llegó un momento en que las personas que me rodeaban empezaron a decírmelo todo el tiempo, que yo no tenía tiempo para nada, que lo único que hacía era trabajar, y yo no me daba cuenta. Para mí era algo que tenía que hacer. Entonces pasó el tiempo y una vez que estuve ya más grande, me di cuenta que estaba haciendo lo mismo. Estaba trabajando todos los días, hasta tarde, me pagaran o no, porque estaba repitiendo exactamente el mismo patrón. Ahora, ¿qué provocó eso en mí? Cuando me pude dar cuenta, cambiarlo. Darme cuenta que no era lo que yo quería para mí. ¿Por qué tengo que ganarme algo sacrificándome? Porque veo personas que no se sacrifican y pueden ganar mucho más de lo que yo ganaba. Entonces yo heredé eso. Entonces al heredarlo, al verlo en mis padres, era mi única realidad. Cuando alguien me quería dar algo, yo siempre decía, no quiero que me den nada, prefiero ganármelo. Yo prefiero trabajar y que me lo den. Entonces cuando el universo me quería dar algo gratuitamente, yo decía siempre que no, sin darme cuenta. Obviamente todo eso perjudica con el tiempo, pero era porque yo no me daba cuenta y estaba repitiendo exactamente lo mismo que hacían mis padres, porque era la única realidad que yo había visto. Yo no había visto a otras personas trabajar. Siempre vi a mi padre trabajar. Ya cuando era más grande me tocó trabajar. Entonces en mi caso yo podría decir eso, que nosotros repetimos patrones de comportamiento
porque los heredamos cuando pequeños, es un programa, no es lo que nosotros somos, es parte de nuestra personalidad, lo que creemos que somos y lo que creemos que debemos hacer. Porque si yo veo a mi papá trabajando de lunes a domingo y mi papá me dice desde pequeño, hijo, tú tienes que trabajar, los hombres trabajan y trabajamos todos los días, yo lo voy a incorporar así. Es mi padre el que me lo dice, por lo tanto yo soy pequeño y son mis héroes. Entonces cuando llega la adultez, yo voy a hacer eso porque en mí está ese programa. Mi padre me dijo que había que trabajar porque eso era un hombre. Alguien que mantiene su casa, mantiene su familia. Pero eso no es un hombre. Pero eso es lo que se me inculcó a mí, por lo tanto, esa es mi realidad. Claro. Y en otros casos también estaba pensando, por ejemplo, esta pregunta igual se puede responder de la forma que tú la respondes, pero ¿qué pasaría si la persona en sí no tiene a los padres, no se crió con sus padres? Opta la conducta de, puede ser de la abuela o de los tíos o de la familia adoptiva, quizás que son padres como secundarios de alguna forma. Siempre se va traspasando. O sea, si no hay padre, no hay madre, va a haber alguien que supla ese puesto, claro. Siempre. Por ejemplo, puede ser un tío, una tía, un vecino, un abuelo, una abuela, una figura femenina o una figura masculina, pero siempre va a haber alguien que cumpla ese rol o ese papel. Entonces, nosotros vamos a hacer lo mismo, vamos a copiar la manera de que ella enfrenta el mundo. Es que es profundo, porque en realidad la pregunta es ¿por qué repetimos patrones? Es súper abierto, porque podría haber especificado el dicho ¿por qué repetimos patrones? Por ejemplo, siempre me va mal. Claro. O ¿por qué repetimos patrones en donde yo me doy cuenta que mis padres no se desenvuelven en el mundo y a mí me cuesta un mundo desenvolverme y me doy cuenta que porque estoy repitiendo patrones? Claro, esto es como más extendido. Esto es súper abierto. Es como muy abierto. Entonces claro. Yo estoy dándolo desde mi visión, lo que a mí me pasó, por eso estoy contestándolo así. Pero puedo poner millones de ejemplos. Por ejemplo, valga la redundancia, ver siempre una madre sufrida, desde pequeño. Siempre ver a mi madre sufriendo, siempre ver a mi madre escasa, sin dinero, cada cierto tiempo llorando sola. Entonces, y tú eres mujer, por ejemplo, va a llegar un momento en que en adulta tú vas a crear inconscientemente esa imagen de ti, porque así viste a tu madre enfrentar el mundo. Entonces para ti el mundo va a ser una amenaza, no es bueno, porque siempre viste que tu madre culpaba al mundo o culpaba a la vida por cómo estaba. Entonces tú sales a un mundo hostil a desenvolverte y vas a buscar un hombre que te proteja, porque tú te sientes vulnerable, no vas a buscar una pareja. Por lo tanto, tu hombre va a ser grande físicamente, corpulento, cosa que al abrazarte, por ejemplo, tú quedes envuelta en su cuerpo y sientas esa protección. Pero es por algo inconsciente. Es porque heredaste ese patrón. Ahora, ¿por qué se repiten? Se repiten porque es lo que ves desde pequeño. No tienes elección porque no tienes con quién comparar. Y cuando tú eres grande tienes la posibilidad de cortar ese patrón. La posibilidad de cortar ese patrón es crear mi propia experiencia. O sea, mis padres eran así, mi familia era así, pero yo ya no quiero ser así. Y también hay una etapa en la vida cuando nos damos cuenta de que eso quizás, repetir los patrones, viene siendo algo muy cotidiano, muy... Por supuesto, es parte del día. Por ejemplo, yo tengo muchas actitudes de mis padres. Sí, frases se va dando cuenta de mis padres, que hay algunas que ya no tienen sentido para mí, que salen como inconscientemente. Bromas que hacía mi papá o mi mamá también se me salen inconscientemente, porque uno hereda hasta el humor de los papás. Sí, pero después vas creando lo mismo. Por ejemplo, toser. Toses y uno dice, no sabe si es el papá o el hijo el que está tosiendo, porque tosen igual, el mismo tono. O contestas el teléfono y no sabes si es la mamá o la hija la que está hablando, porque hablan igual.
o Es tienen muy las mismas importante, frases, sí. pero es porque vas adquiriendo todo lo que tú ves en otras personas. Bueno, ahora me tocaría como poner el otro polo, como para que se entienda lo que digo. Por ejemplo, creo que es un buen ejemplo para ponerlo acá. Una persona que se crió con un padre rico y un padre pobre. Escribió un libro, de hecho es una persona millonaria que hace charlas. Entonces en el libro él cuenta que su padre era una persona estudioso, académico, con doctorados, que siempre le dijo estudia, 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 todo lo que tú puedas estudiar para que puedas trabajar en una corporación grande y tengas un buen puesto. Entonces él era pequeño y sentía que él quería tener mucho dinero, pero veía que su padre ganaba bastante dinero, pero todo el día trabajando, y todo el dinero se iba en cuentas, en casas y en autos que él tenía. Entonces él no veía el dinero, veía que todo se gastaba. Y tenía un amigo que tenía un padre que era rico, que no tenía los estudios que tenía su padre, pero tenía otra crianza. Y él quería ser millonario. Entonces él empezó a escuchar a ese padre, que era el padre de su mejor amigo, y empezó a escuchar a su papá, que le decía estudia y trabaja. Y el otro le decía, aprende a usar el dinero y invierte. Sé el dueño de tu propia empresa. Y el otro le decía, trabaja para una empresa. Entonces él se topó con dos crianzas muy distintas y tuvo que decidir. Y como él quería ser millonario, se decidió por el papá millonario, porque no era su papá, pero eran como que ambos eran padres. Y al final él se crió con el otro papá, viviendo con su padre, pero se iba a las lecciones que le daba el otro papá y se convirtió en una persona millonaria y vive de eso. Y no obedeció a su padre, que ganaba más dinero que su padre rico, pero se iba todo en pagos. Entonces ahí tenemos también un ejemplo de que lo que yo veo cuando soy pequeño es lo que va quedando en mí y yo voy a enfrentar el mundo de esa manera. Después yo tengo la posibilidad de cortar eso, modificar eso o adaptarlo a mí, creo yo. Y siempre nos vamos dando cuenta. Creo que cuando uno empieza a despertar eso y empieza a decir, hay algo que no me gusta o no encaja en esto, es cuando uno se hace consciente, estoy repitiendo esto, es lo único que hace mi madre, lo estoy haciendo Claro. yo igual. Entonces pasa en relaciones también, de repente en caracteres, como se juntan dos personas, masculino y femenino, obviamente tenemos esa interferencia de repente, pero que no son de uno, porque uno vio a los padres actuar de esa forma. Claro. Entonces uno va repitiendo nuevamente esto hasta que uno se da cuenta y dice, no, porque esto no es mío, yo quiero ser mi propia versión y quiero ver cómo me siento con esto. Tener esa facilidad de poder comunicarlo con la pareja y Claro. podernos entender de alguna forma. Y ahí uno va haciéndose consciente de los comportamientos que tiene a veces uno y que puede Así ser es. también de niñez. Por ejemplo, tengo muchas cosas de niña yo, por ejemplo, porque quizás no disfruté mucho mi niñez, pero me encanta hacer esas cosas porque también me libera mucho. Pero también uno se da cuenta, wow, qué importantes son los padres, los pilares. Sí, son muy importantes los padres. De hecho, yo estoy escribiendo un taller que se llama Desprogramándote y habla de todo esto, de todo cómo nos vamos programando a través de las experiencias cuando somos pequeños, y cuando somos adultos somos constantemente un programa. Y por eso vienen las crisis, las noches oscuras, porque hay algo en tu interior que ya no quiere eso, quiere seguir su naturaleza, pero tú lo único que has visto es una manera programada de vivir y no conoces otra. Claro. Todo el mundo se le dice estudia y después trabaja. Si no estudias, eres rechazado por la sociedad y por tus pares. Si no trabajas, eres rechazado por la sociedad y por tus pares. Eres un vago, eres un flojo, no sé. Entonces, pero la vida no es eso. La vida no es venir aquí a estudiar y trabajar, pagar cuentas. Es un sistema que el hombre creó para controlar a otros hombres, pero no es un sistema que hizo Dios o que hizo la conciencia divina. Muy bien.
Jaime. Sí. Yo creo que se podría indagar mucho más. Podemos ahí. hablar mucho, pero Sí. si hubiera especificado Pero más. para mí sí, lo esencial creo que es de dónde vienen nuestras raíces. También obviamente estamos aprendiendo muchas cosas, de alguna forma elegimos aprender de esa forma y es muy lindo poder darse cuenta de esos patrones que tenemos de comportamiento y poder cambiarlos, como lo mismo que estamos haciendo nosotros, poder hablarlos, compartirlos con ustedes y que a ustedes también les dé esas ganas de querer hacer quizás un video para ayudar a otro o para saber que hay más personas que piensan así. Claro. Una manera de salir de ahí o de romper ese círculo, el primer paso es darnos cuenta. Darnos cuenta quiere decir observarme, pillarme haciéndolo. Pillarme a mí mismo actuando igual que mi padre o mi madre. Yo encuentro que hay un camino, bueno, sobre todo cuando uno se mete harto en el camino de la espiritualidad y esto, es cuando uno se siente actuando, que también tiene que ver con el ego obviamente, pero te sientes actuando un personaje y después dices, ¿y por qué dije eso? Y vas mirando hacia atrás y te das cuenta que hay hartos patrones de comportamiento que vienes repitiendo y que hay una luz en ese instante donde te das cuenta y dices, no, yo no quiero esto. Entonces empieza a remediar un poco eso y empieza a hacer realmente, porque nadie nos enseña a ser como uno es. Exacto. Siempre estamos limitados como no, esto sí lo puedes hacer, esto no. Entonces estamos todo el rato así como contrayéndonos. Entonces enfrentamos la vida desde esa forma. Sí, pues es que ¿de dónde vienen esas limitaciones? De los padres, pues. Claro. De los papás y las mamás, pues de ahí viene la limitación, porque yo digo, no, esto no, ¿por qué? Porque mi papá decía que no, mi mamá decía Claro. que no, decían, no, es que eso no me gusta, no sé. O a veces uno viene feliz y dice, ¿sabes qué? Que vi esto y me gustaría hacerlo y uno siempre espera de una familia o de los padres que los padres digan, no sé, pues, maravilloso, qué bueno, ¿cuándo lo vas a hacer? Claro. Y a veces no recibe eso y recibe cuidado, ojalá que te vaya bien, pero también uno tiene que verlo desde otra parte. Porque obviamente ellos no fueron criados como nosotros somos una generación, ellos estuvieron antes y los abuelos estuvieron en una generación que tenía muy pocas probabilidades de poder avanzar en este ciclo tan avanzado que estamos ahora. Po. Sí, es que por eso te digo, el tema es larguísimo, porque Es larguísimo. tiene está todo mezclado ahí. Pero Está todo. espero que lo hayan Sí, podido yo creo entender. que Sí. algo se entendió y algo aclaró Sí. a Marcia esa respuesta. Si no, que lo dejen en los comentarios de este video, que Sí. también es importante recordarle eso, chiquillos. Darle like a este video, suscribirse al canal, compartirlo, es algo gratuito para ustedes, no les cuesta nada, es hacerse para el lado y apretarlo. Y así nos ayudan a ayudar a otras personas, ayudan a que el canal suba y no se vaya en picada, y todo esto es gratuito. Es para ayudarlo a todos ustedes. Así que también los invito a que dejen sus comentarios para saber qué opinan, cómo lo ven ustedes, preguntas nuevas que quisieran hacer, videos que les gustaría ver. Hay una infinidad de cosas que pueden escribir y eso también ayuda a que el video se mantenga arriba. Y como somos un poco espejo, igual de repente estamos pasando las mismas etapas y como que las preguntas suelen ser parecidas. Claro. Entonces, de las muchas preguntas que teníamos, elegí algunas para después volver a hacer otro capítulo con Jaime y poder ahí ir resolviendo hartas dudas, porque casi todas las preguntas eran casi lo mismo, pero en diferentes sentidos. Así Claro. que ahí vamos a estar con más preguntas después. Bien, gracias Marcia. Sí, gracias. Saludos. Bueno, aquí viene otra pregunta que dice, ¿por qué en mi familia no hay amor consciente? Bueno, es parte de lo que estábamos hablando también. Por eso dije que eran muy parecidas las preguntas. Si en mi familia, bueno, amor consciente es algo bien elevado, no es fácil. Por ejemplo, si yo les preguntara a los que están viendo este video, ¿quién de ustedes se ama? Claro. ¿Quién de ustedes siente verdadero amor por sí mismo? No que diga, no, yo sí, me amo.
pero lo sientes ese amor por ti mismo. Si tú sientes ese amor por ti mismo, tú puedes dar amor consciente. Si tú no sientes ese amor, que yo diría que el 95% de la humanidad no se ama, por lo tanto es la base de todos los problemas. Si yo no me amo, voy a buscar que el otro lo haga. El otro debe amarme, el otro debe escucharme, el otro debe valorarme. Es que eso también es como dejarle la responsabilidad al otro. Pero es que de eso es, po. Sentir, por ejemplo, ahí también entra el mismo tema de los padres. ¿Sí o no? Si yo no vi a mis padres amándose o no vi a mis padres mostrándome el amor, ¿cómo voy a poder yo generar ese sentimiento Exacto. o esa energía para poder yo estar en una familia con amor consciente? Pero ojo, el amor ya está. Ya está. Lo que pasa es que no lo vemos y queremos buscarlo afuera. Y como dice Eliomansi, si tú ves a tus padres fríos, nunca se besan, nunca se abrazan, mantienen distancia, para ti la relación de pareja va a ser así. Claro. Ahora también recordemos una frase de Jesús que viene muy bien ahí al callo, que dice que los peores enemigos del hombre van a estar en su propia familia. Porque si una persona ajena dice que tú eres un mentiroso, a mí me da lo mismo. Claro. Pero si tu padre o tu madre te dice que tú eres un mentiroso, Wow. no da lo mismo. Claro. Duele. Porque son personas cercanas. Entonces, por eso, a eso se refiere Jesús con que el peor enemigo del hombre va a estar en su propia familia, porque uno los hace suyos, no siéndolo. Y también el mismo ejemplo al revés. Si uno ve a la pareja muy apegados, muchos besos, mucho amor, mucho abrazo, me enseñan un amor dependiente. Voy a buscar una pareja que esté todo el día pegado en mí. Si no, no es amor, porque eso es lo que yo vi. Entonces, ampliémoslo un poquito, porque Nora, que es la que hizo la pregunta, que le mando un saludo, Nora, un gusto, gracias. Dice, ¿por qué en mi familia no hay amor consciente? Ahí ya estamos involucrando a varias personas. Entonces tenemos que entender que esas personas, por ejemplo, nuestros padres, vienen de la crianza de nuestros abuelos. Entonces, ¿cómo eran nuestros abuelos? Vámonos a esa época, una época donde trabajar costaba mucho, donde estudiar costaba mucho, casi todos eran ignorantes, con suerte sabían leer y escribir, ¿no es cierto? Y era muy difícil también estudiar, porque los padres también inculcaban el trabajo, como ellos quizás estuvieron hasta primero básico, segundo, mi abuela parece que llegó hasta segundo básico, tercero básico, y de ahí tuvo que trabajar. Entonces, ¿qué vas a mostrar a sus hijos? Y también tener la capacidad para poder entender a los hermanos. Por ejemplo, Nora dice, ¿por qué en mi familia no hay amor consciente? Me imagino que ellos son hartos, pueden ser hartas hermanas o hartos hermanos. Entonces también entendamos que todos somos, pongámonos como números. Por ejemplo, Jaime nació primero, yo nací después. Somos un núcleo, entonces no todos vamos a entender de la misma forma. Todos vamos a ver ángulos diferentes de cómo nos trataron nuestros padres o cómo nos criaron. Entonces, siempre el padre a lo mejor pudo haber estado con el hermano mayor porque fue el primer hijo. Entonces, como él era mayor, le inculcó otras cosas que al cuarto hermano quizás no vio y sintió más ausencia. Entonces, todos van a ir de alguna forma actuando de forma muy diferente, y también hay que entender eso, que de repente no porque sean muchos hermanos todos tienen que venir con eso incorporado. Yo vi, no sé, a mi padre que se querían y tengo que expandir amor, si no es así, porque todos somos muy diferentes y todos estamos viendo de diferentes perspectivas cómo me crió mi padre. Mi mamá me dejaba sola porque estaba más con mi hermana, entonces yo siento esa ausencia de la madre. Entonces poder ver eso, toda esa casilla o esa pieza de una forma así, yo encuentro, porque si nos ponemos a enfocar por qué en mi familia no hay amor consciente, es que son muchos los factores, porque por ejemplo, una familia
con 10 hijos, Claro, como se hacía antes. Había mucha ignorancia, las mujeres no tenían apoyo para cuidarse, no había preservativo, no había alguna forma de anticonceptivo, se tenían muchos hijos. Entonces la familia era de escasos recursos, el papá trabaja todo el día, la mamá trabaja todo el día, los niños se criaron solos. ¿cómo ellos van a Entonces, aprender? cuando son grandes no tienen apego Claro, por el hermano o por la hermana, o quizás con uno de los hermanos se apegaron, se contaban sus cosas, pero con los demás no. Entonces cuando ellos son grandes y hay intereses de por medio, como por ejemplo repartirnos la casa, claro, van a haber peleas. Van a haber peleas porque a mí no me interesa tu vida, porque yo tuve que hacer la mía solo, claro. Y más aunque encima, seamos hermanos. sí, y más encima si le ponemos por ¿cierto? ¿Qué pasa con esos 10 hermanos? Y más encima tienen parejas. O sea, las parejas vienen de otra familia, de otra crianza total. otra crianza, y más encima imponen también su pensar a través de su pareja. Entonces ahí ya se forma todo esto que... Sí, y podemos agregarle mucho más. Sumémosle un padre alcohólico. Oh, sí. Entonces los hijos después se refugian en el alcohol. Claro. Porque mi padre se refugiaba en el alcohol. Porque ven que el padre al hacer eso tiene eso. Yo siempre he visto eso, que cuando los padres son alcohólicos y los hijos también siguen ese mismo patrón, es como esa pequeña felicidad de poder estar con el padre y poder compartir. Por eso ellos también acceden a esto. Claro. Y no sé si se han dado cuenta que el alcohol hace que la persona tenga como esa lucecita como de divertirse, de que se ría quizás, de que verlo feliz. Entonces al estar con mi papá y al yo poder también compartir con él este trago, me siento feliz porque él se está riendo. Entonces nunca lo veo así. O me siento aceptado por él. Claro, Porque exactamente. me está contando cosas, porque con el Claro. alcohol se relajó y nunca me habla. Claro, y cuando no está con alcohol no me habla. Entonces, O con alcohol me dice, hijo te quiero, claro. hijo te amo. Y me Y abraza. sin alcohol no me dice nada, no existo. Uy, puede ser, pero... Y hay se que puede poder- alargar un Sí. montón, pero siempre tenemos que tener claro que el amor consciente sí existe en cada ser humano y no es algo que tienen que ir a buscar o algo que tienen que conseguir. Simplemente esta programación desde pequeños nos va limitando y creando la experiencia. No es algo malo, no es para victimizarse como nos criaron. Y para tomarlo personal, Simplemente también- está creando mi experiencia, porque Claro. en base a eso escaso que yo tengo, yo voy a empezar a buscarlo en otra parte y va a crear mi experiencia. Me voy a equivocar, me van a traicionar, voy a mentir, voy a manipular, me van a manipular y así voy a ir aprendiendo, como estas parejas tóxicas que uno dice, ¿no? claro, Porque estás atrayendo los vacíos que hay en ti. así es. Pero sin eso no habría experiencia. Y cada uno la está escogiendo. Ahora, si yo no veo amor en la familia, un amor consciente, también es lo mismo que la pregunta de Marcia. Es muy bonito poder darse cuenta y poder uno hacer el cambio. Porque también siempre estamos esperando que, pucha, echándole como la culpa al resto. Por ejemplo, pucha, ¿por qué mis papás no me quieren? ¿Por qué ellos no me abrazan? ¿Por qué? ¿Y por qué tú no lo haces? Claro. ¿Por qué uno no hace ese, ¿cómo se puede decir? Rebobinar como esta cinta hacia atrás y decir, no, pues yo lo voy a hacer, yo les voy a enseñar a ellos. Entonces de ahí partir de cero, es como cortar un karma. Yo lo veo así. Por supuesto. Entonces, en mi familia no hay amor, sé tú el amor, pues. Claro. Parte por ti. Claro, Por tú ser ese amor consciente. claro, porque si nos ponemos a juzgar también a los demás, como les puse eso, si somos hartos hermanos y todos vemos de diferentes perspectivas, si nos ponemos a juzgar caímos en el mismo ciclo de repetir patrones, como dice Marcia en su primera pregunta. Entonces, lo mejor en este caso creo que es que, bueno, que te diste cuenta y siempre hay amor, o sea, siempre somos amor y puedes empezar tú a hacer ese cambio, más que por qué, sino que hacer, dar, ser. Aceptar también. Porque a veces las otras personas no quieren cambiar. También, No quieren
amar conscientemente, son felices manipulando y entonces también, Y por eso es respetar importante, también. el cambio es individual. El cambio es individual totalmente. Porque si te pones a esperar que el mundo cambie para cambiar tú, vas a morir esperando. Y la persona también, a lo mejor algún hermano que tengas o un núcleo de la familia que esté involucrada en esta pregunta, también puede ser que algún día tú, donde lo hagas tú, puedas quizás con la otra persona, con una hermana mayor o una hermana menor, decir, oye, ¿sabes qué? Que yo igual siento eso, ¿por qué mi familia? Y vayas conectando con eso. Y puedas quizá a ella entregarle ese amor y que ella también lo manifieste y se vaya haciendo un núcleo en donde entre toda la familia y después se vayan uniendo de alguna forma. Pero siempre el camino creo que es muy individual en ese sentido. Por ejemplo, si yo me doy cuenta de algo ahora, no es necesario que Jaime se dé cuenta, porque quizá él tiene también su tiempo y así creo que debe ser todo, tiene que ser. Por supuesto. Gracias, Nora. Sí, muchas gracias. Saludos. Ya, bueno, aquí hay otra pregunta que dice, me gustaría saber si estoy acertada en el camino antivacunas que elegí para mi hija. ¿Qué te parece, Jaime? ¿Quién pregunta? Viviana. Viviana. Un saludo, Viviana, para ustedes y su familia. Muy bonita familia. Sí. Me gustaría saber si estoy acertada, dice la pregunta. En el camino antivacuna En el camino que elegí antivacuna. para mi hija pequeña. Entiendo que eso quiere decir que no vas a vacunar a tu hija. No sé si eso incluye todas las vacunas, o sea, Claro. sarampión, hepatitis, no sé, todas Igual las que se estaba ponen, pensando lo mismo. o te refieres a la de las pandemias. Claro. No Anti-COVID. sabemos. Anti-COVID. Vamos a suponer que es todas las vacunas. Vamos a Claro. suponerlo. Bueno, en mi opinión, que me dice a mí, la conciencia me dice que nosotros no necesitamos vacunas de ningún tipo. Si nosotros nos mantenemos en amor, nuestro sistema inmunológico va a estar al máximo. Si nosotros no tenemos estrés y ansiedad por amarnos, es imposible que te enfermes. Es imposible, no hay manera. Va a llegar un momento en que tu cuerpo va a fallar y te vas a tener que ir, porque va cumpliendo años. Incluso te puedes cuidar toda la vida y tener todas las vacunas y cruzar la calle y sufrir un accidente, Claro que sí. como muchas personas lo han hecho. Pero esos son ya temas álmicos, como a la hora que el alma decide irse, que es impredecible. Pero si hablamos de lo que es la vida, antes la humanidad no se vacunaba. No habían hospitales, no habían farmacias, no habían estos tremendos negocios que se han hecho. Antes, ¿qué se hacía? Se recurría a la Madre Tierra, que es la que nos ha dado todo, y gratis y en cantidades enormes, como por ejemplo una plantita. Entonces, ¿qué es lo que pasó con el tiempo? Que la persona tomó la esencia de la planta, la mezcló con químicos y creó un remedio. Y poco a poco ese remedio, en vez de ir a buscarlo al bosque, lo vas a comprar. Y se fue formando un negocio enorme. Entonces, no pasa por un tema de que necesitemos las vacunas. Las vacunas son para prevenir enfermedades que el mismo hombre ha ido creando. Entonces, puedes estar totalmente libre de esas. Por ejemplo, yo tengo un perro, mi perro se llama Lobito, no tiene ninguna vacuna. Yo no le puse ninguna vacuna. Bueno, lo mismo nos pasó con Zuno, Nuestro gato, enorme, que ya lo han visto por ahí, blanco, que ahora está más no grande. tiene ninguna vacuna y ha comido del mismo plato con gatos enfermos y a él no le ha pasado nada. Entonces, nosotros no tenemos ninguna vacuna de la pandemia. Ninguna. Y nosotros no nos hemos contagiado con COVID. Y hemos tratado personas enfermas. Y nos hemos mezclado con personas enfermas. Hemos hablado con personas que tuvieron COVID. Y nosotros no tenemos COVID. Y no nos hemos contagiado con él.
Entonces hay un sistema, hay una inteligencia superior que está manejando esto, que es mi cuerpo. Yo no me encargo de respirar, no tengo que acordarme que tengo que respirar, mi cuerpo lo hace solo. Yo cuando como algo no le digo digiere porque acabo de comer. Hay una inteligencia que está manejando esto. Imagínese si dependiera de usted respirar, que tuviera que acordarse, estaríamos todos muertos. Entonces hay una inteligencia que maneja esto. Igual que en el bosque, nadie va a regar el árbol y los árboles son enormes porque hay una inteligencia manejando eso. Como vuelvo a repetir lo mismo, antes no existían los hospitales ni las farmacias ni nada de eso. Por lo tanto, la sanación era natural, pero había mucha más conexión. Había mucha más conciencia del universo, de lo que nos rodeaba. Los alimentos eran bendecidos, agradecidos. Si tú vives en ese estado, es muy difícil que tengas una enfermedad grave, muy difícil. Y si en algún momento lo llegas a tener, es parte de tu proceso. Porque como lo hemos dicho antes, puedes tener todas las vacunas, pero puedes cruzar la calle y se acabó. O puede haber un terremoto mañana y se acabó. Puede caer algo y se acabó, etcétera. Entonces no pasa por ahí por un tema como de culpa, como de que si no vacuno a mi hija y le pasa algo, yo soy la culpable. Claro. Y no puedo cargar con esa culpa. Ok, pero hay opciones. Por ejemplo, si no la vas a vacunar, tienes que ir creándole un sistema inmunológico potente, enseñándole a amarse, enseñándole a no depender de nadie, enseñándole meditación, dándole una alimentación consciente que le mantenga esas vitaminas y ese sistema de defensa alto, claro, como lo hicimos nosotros con nuestras mascotas, que no tienen ninguna vacuna, como lo hicimos nosotros con la pandemia, que no tenemos ninguna vacuna. Somos hijos legítimos de Sion. Somos hijos verdaderos. No, eso es una opinión nomás. No quiero decir que los que estén vacunados no sean. Todos claro. Somos hijos de Dios. Es muy respetable cada decisión también. Por supuesto. Bueno, aquí ella dice, me gustaría saber si estoy acertada. Creo que cuando uno toma una decisión, hay que respetar de alguna forma la decisión. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta de que esa vacuna quizás tiene algo que le puede hacer daño a un ser querido, a mi hija, o a mi primo, a mi madre. Entonces, claro, ella es muy pequeñita, y quizás tú no quieres que ella tenga algún daño. Obviamente tenemos ahora una cantidad enorme para poder averiguar, tenemos mucha medicina en ese sentido para poder también incluirla, tenemos muchas herramientas que también podemos incluir nosotras como madres y después a los hijos. Entonces hay como muchas cosas que creo que son muy buenas en este caso, y cuando uno toma una decisión, la decisión ya es, ¿no es cierto? Sí, no hay nadie que te diga, sabes que sí, aceptaste claro. En esto, porque ahora todos estamos también gestionando la culpa hacia el otro, no porque el Estado está haciendo esto, entonces estamos cayendo en el mismo patrón, que es la misma pregunta de Marcia de los primeros patrones de comportamiento, entonces estamos echándole la culpa al otro. En este sentido, me gustaría saber si estoy acertada en el camino antivacunas que elegí para mi hija. O sea, nosotros no somos nadie para decirte a ti, claro. Estás acertada o estás equivocada. Porque nuestro camino eso no existe. No existe el bien y el mal. Estás bien y estás mal. Existe la conciencia y la inconsciencia. Ahora tenemos más tecnologías para darnos cuenta que de repente nos meten el dedo en el ojo. Pero también, si hubiese sido mucho antes la pregunta, por ser si esta pregunta se la hubiesen hecho a los padres o a los abuelos, creen totalmente que las vacunas son beneficiosas para nosotros. Pero si es en este tiempo donde tenemos más redes, donde hay mucha gente cooperando, donde también hay mucha información, y yo no quiero tomar esa decisión para no hacerle daño a un ser querido, a mi hija, a mi primo, a mi madre, creo que esa pregunta, si tú tomas la decisión, es
lo que tiene que ser. O sea, hay que estar empoderado, Claro, porque no puedes tomar la decisión con miedo, con miedo. y tienes que tener clara tu convicción. O sea, Claro. Hacer real el camino, yo creo, más que eso. Porque si tú estás queriendo, mira, ahí hay otra cosa. Si tú estás queriendo inculcarle algo a tu hija, por ejemplo, no voy a ponerle vacunas a mi hija, y después, no sé, tú te enfermas y tienes que recurrir a estas cosas, estás también de alguna forma. Hay que hacer el camino real. Por ejemplo, si yo quiero estar en mi paz o yo quiero avanzar en mi camino y se lo quiero mostrar a mi hija, también tengo que estar yo haciendo ya esto. No es como yo voy a crearle este mundo a mi hija porque yo ya no lo hice y no lo voy a hacer. Entonces, a mi hija sí, porque ella es pequeña y todavía no sabe nada. Entonces yo igual tengo que trabajar en mí, igual tengo que hacer cosas por mí. O sea, que mi hija pueda decir, mi madre también lo hace, mi madre la veo y la veo feliz, y no sé, medita y hace cosas, entonces solamente ella va a poder después tomar sus propias decisiones, y también quizás a su hijo le inculque lo mismo, en un mundo más natural, en algo más personal, en no caer en la culpa, en no caer en el miedo. claro. Que son cosas muy Sí, importantes. es importante también, como dice Leomasi, el autotrabajo. O sea, Claro. quiero que mi hijo termine lo que yo no hice, o quiero que mi hijo no pase por lo que yo pasé. Claro, porque caemos en ese patrón Yo también. creo que no va por ahí. Sí, metiendo como otro tema, es cuando los padres, imagínense, algo parecido. Los padres no terminaron los estudios por X cosas, pero quiero que mi hijo sí los termine. Claro. Entonces ahí también es como un... O también se puede comparar con eso. Yo quiero que mis hijos, quiero saber si mi decisión de que mis hijos no vayan al colegio Claro. está acertado. Claro, ¿Por qué? Porque no quiero que les laven el cerebro y los programen para que solo trabajen detrás de un sueldo. Por ejemplo, nosotros no hemos hecho esa pregunta. claro Si que queremos sí. que nuestro hijo o nuestra hija vaya al colegio o a la universidad. ¿Por qué? Porque los van a estar programando durante más de 20 años. Y tampoco podemos hacer una pregunta tan extendido, porque ¿cómo yo ahora puedo estar decidiendo por mi hija a tiempo mayor si quizás más adelante ni siquiera hayan colegio ni universidad? Uno no sabe. Entonces, creo que el presente es lo más valioso que uno tiene para tomar cualquier decisión. Si hoy yo no quiero algo, tengo que tener esa convicción y esa fuerza interior para decir, porque creo que esto es así y así. Pero si en el día de mañana te vas a estar culpando, es como, necesito un referente. Por ejemplo, esta pregunta sería como, por favor, díganme que sí estoy acertada para poder mostrarle esto a alguien y que digan, ya, ellos lo dijeron, entonces sí, estás bien. Una cosa así me imagino yo. Es que siempre estás bien. Sí, Decidas que sí, decidas que no, te equivoques más adelante o no, era lo que tenía que ser. claro que sí. Por lo tanto, nunca hay un error. Pero yo entiendo que trabajamos a través del miedo, porque es lo que se nos ha programado desde pequeño, a temerle a la vida. Claro. Pero recuerdo un argumento válido que acabo de dar, que es: antes no habían hospitales, no habían farmacias, Sí, no había vacunas para las personas, y las enfermedades se fueron mutando a través de la inconsciencia del ser humano, como por ejemplo el SIDA, que creo que es de hombres que se metían con animales, claro. y se fue creando este virus, y tuvimos que crear una vacuna para eso, o no sé si habrá cura para eso, todavía no, Claro. no lo sé. La misma cantidad de enfermedades que hay, la misma pandemia, el mismo coronavirus, se tuvieron que crear vacunas para eso, pero no existía. Y hay millones de variedades de coronavirus en el cuerpo. Y si nos ponemos a mirar a otro, es como algo que nunca termina, porque vamos comparando. Por ejemplo, hay personas que le hace bien, hay personas que le hace mal, hay personas que mueren, hay personas que no le influyen nada, o sea, siguen su camino a pesar de que se resfríen y les den todos los síntomas, no le dan mayor atención.
Entonces Claro. creo que lo más importante es desde dónde. Estar empoderado, Sí. tener claro tu camino, tu lugar, hacia dónde quieres ir, tenéis que tenerlo súper claro. Sí, Porque si no, en el camino cualquier cosa te va a derrumbar. claro. Pero tener la convicción de que así es, porque yo creo que por ahí van las nuevas generaciones, por ahí van los que van a heredar la tierra, que romper ese sistema, romper ese círculo vicioso de estar haciendo caso a todo lo que se te dice, Claro. por miedo. Como por ejemplo nosotros somos independientes, salimos del sistema, no tenemos un sueldo ni un bono, nada, tenemos que crear dinero constantemente, de la nada. Pero ¿cuánta gente se atrevería a hacerlo? Nadie se atrevería porque todo el mundo tiene miedo, todo el mundo quiere tener un sueldo a fin de mes, asegurado. Y para eso invierte en su vida, 8 horas en el trabajo todos los días. Entonces, nosotros decidimos vencer ese miedo y dar ese paso con miedo. Pero ganamos libertad, ganamos tiempo, podemos hacer lo que nos gusta, pero también genera miedo. Porque hay cuentas que pagar. Tienes que pagar la luz, tienes que pagar el agua, tienes que pagar el gas, tienes que comer 3 veces al día, que es desayuno, almuerzo, 11. Entonces, y no solo tú, tu familia, y no hay algo asegurado, tienes que depender de ti mismo. Entonces, no es fácil, O sea, hay que pero lo hacerse cargo. hicimos. Hay que hacerse cargo del Lo camino que hicimos. uno elige. Y nosotros podríamos estar mal y alguien podría estarnos diciendo, yo les dije que tenían que trabajar, Sí. yo les dije que lo hicieran, porque miren cómo están. Pero acá estamos. Acá estamos. Lo hicimos y estamos viviendo de eso. Entonces, Claro que sí. lo ampliamos en lo mismo, las vacunas. Pasa algo más adelante y te van a decir, yo te dije que la vacunaras. Y llega a pasar lo contrario, por ejemplo, que dicen que las vacunas hacían mal y que estaban infectando a la gente. Uy, yo sabía que eso Menos era mal que malo. no la vacuné. Claro, menos mal que no vacunaste a tu hija, porque si no, imagínate. Entonces siempre vamos a vivir con estas críticas exteriores. Lo más importante es qué es lo que quiero yo. Exactamente. Y no es necesario después inculcarle cosas a los niños. Por ejemplo, nosotros somos una pareja, vamos a tener un bebé. Entonces no es necesario que nosotros nos esforcemos por decirle a nuestra hija o a nuestro hijo, oye, mira, esto te va a hacer bien. Sino que ella solo va a ver a sus padres bien plantados y va a decir, no, yo quiero eso, porque mis padres los veo y se ven felices y ella va Sí. a querer desenvolverse. Y a lo mejor ella quizá no va a querer ser terapeuta, pero quizás va a querer bailar o va a querer viajar por el mundo, pero ese es el impulso que le va a dar uno al mostrarse así. Uno está trabajando en uno y quizá igual le cuesta de repente y quizá uno va así, pero hay una estabilidad más allá de eso. Porque uno eligió este camino, me hago cargo. Por ejemplo, ya no estamos trabajando, pero sí estamos compartiendo esta sabiduría de alguna forma con el otro. También estoy ayudando, dando y recibiendo al mismo tiempo. Entonces, sí, para mantener eso hay que tener mucha conciencia. Y creo que es muy importante eso, la decisión que uno toma es personal. Sí, porque nunca vas a poder dejar contento al mundo. No. O sea, siempre- unos te van a decir que sí, otros te van a decir que no, pero como dice Leomansis, ¿qué pasa contigo? ¿Qué dices tú? ¿Tú dices sí? ¿Dices no? ¿No sabes? Si no sabes es porque no te has hecho la pregunta con la profundidad que tienes que hacerla. Estás haciéndola por encimita nomás. Claro. Entonces hay que superar esas barreras, porque por ejemplo cuando yo decidí salirme de mi trabajo, ni siquiera lo pensé. Fue un impulso de ya estar saturado, de ser un esclavo todo el día para otro. Y decidí tomar el riesgo de empezar solo por mí mismo. Entonces, obviamente fui criticado, porque no tienes nada seguro, nadie te va a pagar nada, no vas a tener jubilación, ¿qué vas a hacer? ¿De qué vas a vivir? Etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando uno está recién empezando, es como que nada te apaña, es como que todo en contra. Cero apoyo. Pero si uno persiste en lo que uno quiere, porque se supone que es lo que uno quiere, creo que ahí se empiezan a ver las maravillas de esto. Exactamente, y eso es lo que me ocurrió a mí. Yo decidí hacer algo distinto, pero decidí hacer lo que quería hacer.
Y eso me abrió el camino. Empecé a encontrar a las personas que tenía que encontrar, empezaron a llegar la información que me tenía que llegar, y fui creciendo y me fui puliendo y llegar a los niveles en los que estoy ahora. Claro. Entonces, pero hubo miedo, Sí. hubo críticas, porque fui Siempre contra la todo pandemia. lo que se me había enseñado. Estudia y trabaja, eso es un hombre. Que no falte nada en la casa. Llegó un momento en que no lo hice. Lo hice casi toda mi vida, más de 30 años, y después decidí hacer lo que mi corazón me decía. Claro. Y eso tiene sus riesgos y da miedo. Pero eso no es lo que somos. Detrás de eso yo creo que es como el tema. Por ejemplo, yo dejé que todo se desmoronara, dejé que todo se viera, todo saliera a la luz. Por ejemplo, hablé de cosas que nunca hablaba, dejé que en el trabajo donde estaba me echaran, porque quería que me echaran, quería pasar por todas esas cosas para ver mejor mi camino. Quiero también darme ese tiempo para mí, aunque los demás se enojen. Por ejemplo, cuando dejé de trabajar, igual estábamos pasando por problemas económicos junto a mi madre, ya que fui criada solamente con ella, pero no me importó, a pesar de que no tenía quizás para comer tanto o para pagar las cuentas, no me importó, y también cerré esa puerta, porque no soy responsable de hacerme responsable también de todo. También tengo que darme ese tiempo para irme hacia adentro y también estar así estoy ahí y ya, desde aquí voy a elegir. Elegí este camino, obviamente, y fue un camino súper largo. En ese tiempo conocí a Jaime también y también también él me dio mucha fuerza, esa fuerza masculina de poder enfrentar mis propios problemas, de poder mirarme a la cara, de poder ver toda esa personalidad falsa que tiene uno. Y aquí estoy parada, y igual me costó, y lloré, y me sentí mal, y vomité cuando quise vomitar, y me paré, y estoy aquí. Y a pesar de que hay días en que no me siento muy elevada o muy feliz todo el día riéndome, también soy feliz sabiendo que me estoy dando cuenta. Eso puedo decir, Jaime. Sí, y bueno, agradecemos a todas las preguntas que escribieron. Vamos a seguir en el próximo capítulo para no hacerlo tan largo. Sí. Y por supuesto vamos a responder todo lo que nos escribieron, pero lo vamos a ir seleccionando y vamos a ir de a poco. Así es. Pero muchas gracias a todos. Sí, muchas gracias. Vamos a hacer 10 capítulos, que es lo que nos propusimos desde el principio, pero la vida va cambiando, es un flujo, y bueno, ahora estamos retomándolo, así que Claro que sí. muchas gracias a todos, es un Muchas placer gracias. volver a esto, y nos estamos viendo en el próximo capítulo de preguntas y respuestas. Chao, bendiciones, bendecido presente, baby, baby.